Hola, mi nombre es Arle Guadalupe Delgado García, soy del grupo 8.1 y hoy les hablaré acerca del cáncer de cabeza y cuello. Bueno, el cáncer donde comienza la cabeza y el cuello tiene diferentes nombres y esto debido en dónde se originó el sitio del cáncer o su sitio primario, en los cuales estos tipos de cáncer comienzan cuando las células en un área determinada en la cabeza y el cuello empieza a crecer descontroladamente y se empieza a desplazar a otras zonas de las células normales. Por lo cual, el cáncer que comienza o se origina en las células escamosas de la superficie que rodean la mucosa de la cabeza y el cuello se denominan como carcinoma de células escamosas, cabeza y cuello, en el cual representan el 90% de estas enfermedades malignas en estas dos regiones. Además, otro sitio donde se pueden localizar o originar es en las glándulas salivales, en los músculos o en los nervios de la cabeza y el cuello, pero son menos frecuentes. Referente a su sitio anatómico, existen varias regiones donde se puede localizar el tumor o sitio primario, en las cuales se consideran en las regiones de la cabeza y el cuello es la cavidad oral, en las cuales estas incluyen los labios, un tercio medio frontal de la lengua, las encías, las mucosas, como también el paladar duro y en la base de la lengua, como también las zonas pequeñas que se encuentran en las encías detrás de las muelas del juicio. Y también otras regiones son la faringe, que se divide en tres porciones, que es la nasofaringe, que es en la parte superior de la faringe y detrás de la nariz, la orofaringe, que se encuentra en la parte media, además incluso en el paladar blando, en las amígdalas y en la base de la lengua, y la hipofaringe, que se encuentra inferior a la faringe. También otra región es la laringe, que se encuentra debajo de la faringe del cuello, y otras regiones son el seno paranasal, que son los espacios huecos pequeños en los huesos de la cabeza que rodean la nariz, y la cavidad nasal, que son los espacios huecos que se encuentran en el interior de la nariz. Y por último, pero no menos importante, son las glándulas salivales mayores, que se encuentran en el piso de la boca y cerca de los maxilares, y las glándulas salivales menores, que se encuentran sobre todo en las mucosas de la boca y la garganta. Referente a su etiopatogenia, la causa principal que nos puede dar cáncer de cabeza y cuello es el consumo de tabaco, en el cual los fumadores incrementan el riesgo 6 veces mayor con los que no lo fuman. La segunda causa es la relación o la asociación con el consumo de alcohol y tabaco, en el cual se origina principalmente en regiones orofaringeas e hipofaringeas. Y la tercera causa, que es el virus del papiloma humano, más específico el tipo 16, en el cual la OMS lo reconoce como un carcinógeno de tipo 1, en el cual este nos da origen a un carcinoma orofaringeo, que además es la tercera causa más frecuente. Y por último, y no menos importante, son la presencia de placas lactobacterianas, en las cuales estas se originan principalmente en la cavidad oral, más específico en el piso de la boca, en la lengua y en las encías. Continuando con el cuadro clínico, los tumores del área cérvico-facial pueden tener diversas manifestaciones clínicas, las cuales dependen del sitio de origen. Una manifestación común en todas ellas es la aparición de una masa en el cuello, generalmente debida a metástasis ganglionares, donde el sitio o nivel en el cual se encuentra dicha adenopatía puede orientarnos hacia el sitio en el cual se originó. Referente a la asintomatología más frecuente con base en el sitio de origen, se puede encontrar en diversos sitios o localidades. Una de ellas es la cavidad oral, en el cual se presenta una lesión ulcerada o submucosa en la boca, en la cual cualquier lesión ulcerada fácilmente sangrante en la cavidad oral que no desaparece con tratamiento sintomático en una semana, debe de ser de motivo de consulta y de biopsia. Además, nos puede arrojar datos de alerta como son la movilidad dental sin causa justificada, disartría, que es debilidad en los músculos que se usan para hablar, lo cual suele hacer que el habla suene lento y confuso. También dificultad para movilizar la lengua en etapas avanzadas y sangrado en la cavidad oral. Otra sitio de origen es en el orofaringeo, que es la primera manifestación que nos suele dar, es la presencia de metástasis ganglionares en los niveles yugulares superior y medio,
Otras manifestaciones clínicas son la voz nasal, voz cansada, disfagia, que es dificultad para tragar alimentos o líquidos, odinofagia, que es dolor al tragar alimentos o líquidos, disartría, que es dificultad para hablar o hablan como un ritmo lento, ostalgia, que es dolor en la parte interna o externa del oído, como también la presencia del tumor amigdalino, y halitosis, que es mal aliento. Y algo importante mencionar es que el cáncer orofaringeo suele ser la causa más frecuente de un tumor primario oculto. Continuando los sitios de origen y el tipo de cáncer, tenemos el cáncer laringeo, en el cual se divide en 3 sitios. Los tumores glóticos, que suelen ser manifestaciones rápidamente localizados en una o en ambas cuerdas vocales, y en el cual el primer signo es la disfonía verdadera, que es la pérdida del timbre normal de la voz, en el cual esta disfonía, una vez presente, no desaparece, como también el estridor laringio y dificultad ventilatoria. Usualmente estos tumores no producen dolor. Continuando con los tumores supraglóticos, tardan en diagnosticarse, ya que no hay disfonía y su manifestación es más parecida a los tumores orofaringeos, como es la ostalgia, la voz gangosa, disfagia, odinofagia y falsa ruta a la deglución. Después están los tumores subglóticos, que son generalmente consecuencia de la extensión de los glóticos, y la primera manifestación es la dificultad respiratoria por bloqueo de la vía aérea. Y en caso de los cánceres hipofaringeos, tenemos los tumores hipofaringeos, que se manifiestan inicialmente con disfagia, odinofagia y la sensación de cuerpos extraños. Continuando con los cánceres nasofaringeos, son neoplasias de manifestación tardía y se manifiestan con bloqueo nasal, epistaxis, que es sangrado de la nariz, el trismo, que es la imposibilidad de abrir la boca, y suele ser un signo tardío e implica casi siempre un tumor avanzado que ha invadido la región pterigoidea y la base del cráneo, además de el dolor facial, que puede provenir de cualquier de las 3 dimensiones del nervio trigémino. Continuando con el último sitio de origen y cáncer, tenemos el cáncer en las glándulas salivales, en la cual la mayoría de estas neoplasias son originadas en las glándulas salivales, con el 90% son benignas y el 10% son malignas, las cuales la más frecuente en malignas es el carcinoma mucoepidermoide, en el cual nos va a dar en las glándulas salivales manifestaciones clínicas como son una masa o tumor en la glándula afectada, parálisis del nervio facial, que es un síntoma de presentación infrecuente pero nos indica malignidad. También los tumores del lóbulo profundo pueden producir disfagia, también la fijación o la movilidad reducida, que pueden ocurrir tanto en neoplasias benignas como malignas, además de que existe una estadificación o etapas del cáncer para los tumores primarios de las glándulas salivales mayores, en el cual se dividen en TX, que es el tumor primario y no se puede evaluar, T1, sin evidencia de un tumor primario, T2, que el tumor debe medir 2 centímetros o menos en su mayor dimensión, pero sin extensión extraparenquimatosa. En la T3, el tumor debe estar más de 2 centímetros, pero no más de 4 centímetros, en el mayor de dimensión, sin extensión extraparenquimatosa. En la T4 los tumores tienen que medir más de 4 centímetros y el tumor con extensión extraparenquimatosa. Pero en la T4 se divide en 2 etapas, la T4A, donde el tumor ya invade la piel, la mandíbula, canal auditivo y el nervio facial. Y en la T4B, el tumor invade la base del cráneo y las placas pterigoideas o encierra la arteria carótida. Referente al diagnóstico, el proceso de diagnóstico recomendado se decide según el sitio afectado, como es el caso de una masa cervical, en el cual el método de diagnóstico inicial es la biopsia de mínima invasión, que puede ser por aspiración, ya sea por aguja fina, de preferencia guiada por ultrasonido, en el cual estas biopsias así tomadas tienen menor frecuencia a darnos falsos negativos, o también puede ser por aguja de corte o de corte aspiración,
en el cual este tipo de biopsia se refiere cuando la masa cervical es más voluminosa o cuando clínicamente se sospecha de un linfoma. En el caso de la cavidad oral, estos tumores se diagnostican efectuando una biopsia, ya sea incisional o con push, en el cual es un instrumento circular afilado y hueco con el fin de extraer un pedazo de tejido redondo y pequeño, o con citología en caso de lesiones ulceradas. En este caso, la biopsia debe llegar hasta el estrato muscular subyacente al tumor para así poder conocer el espesor del tumor en el cual nos estamos presentando. En los casos de los orofaringeos, estos tumores pueden ser diagnosticados con biopsia incisional, ya sea por vía oral o con amidelectomía, que es si se presenta el tumor, o más bien se origina el tumor en la amígdala palatina. Y por último, en los nasofaringeos, en la laringe e hipofaringe, estas neoplasias son diagnosticadas con biopsia durante la endoscopía, preferentemente con fibra flexible. Algo importante mencionar es que el momento habitual de diagnóstico es después de los 40 años, pero excepto en los cánceres de las glándulas salivales y los nasofaringeos, ya que estos pueden ocurrir en grupos de edades más jóvenes. Por último, está el tratamiento. Cabe mencionar que el tratamiento es multidisciplinario y depende de dos factores: la etapa del tumor y el estado funcional del paciente, en el cual la cirugía y la radioterapia son los únicos tratamientos curativos de los carcinomas de cabeza y cuello. Con base en la etapa, el tratamiento se puede dividir en 3 grupos. El primero, que es la etapa inicial, que generalmente una sola variante o variedad de terapéutica es suficiente para obtener la curación, ya sea cirugía o radioterapia. En estos pacientes, la función orgánica es muy importante, por lo que la decisión debe basarse siempre en el procedimiento que mejor resultado funcional nos ofrezca. El segundo es en las etapas localmente avanzadas o con metástasis ganglionares, en los cuales estos pacientes una sola variedad terapéutica no es útil y el tratamiento debe combinar cirugía con radioterapia o quimioterapia con radioterapia. La decisión de la secuencia terapéutica debe tener en cuenta múltiples factores, entre los que destacan la localización del tumor, el tamaño del tumor primario y el volumen de las metástasis ganglionares en el cuello. En la última etapa está la enfermedad sistémica avanzada, donde el tratamiento suele ser solo de soporte médico y paliativo, donde la posibilidad de metástasis sistémica en el momento de diagnóstico es escasa, pero cuando se presenta hace un mal pronóstico a corto tiempo. Y si el estado funcional del paciente lo permite, la terapéutica inicial es con quimioterapia con base en cisplatino. Cabe mencionar que el origen del tumor es fundamental para la decisión terapéutica y existen 2 grupos de neoplasias que con base al sitio de origen del tumor se puede decidir el tratamiento. Pero existen 2 tipos de tumores que son candidatos a cirugía y otros que no son tipos como candidatos a cirugía. En el caso de los tumores candidatos a cirugía inicial, estos son los que se originan en la cavidad oral, glándulas salivales, laringe, hipofaringe y macizo centrofacial. A menos que la etapa lo impida, el tratamiento de inicio es cirugía seguida de radioterapia o quimioterapia y la radioterapia según la estapificación quirúrgica. Después están los tumores no candidatos a cirugía inicial, en los cuales estos son los localizados en la orofaringeos y en la nasofaringe, en los cuales son neoplasias candidatas a ser tratadas ya sea con radioterapia o bien con la asociación de quimiorradiación, en lo cual la cirugía tiene un papel más importante como de rescate en casos de recurrencia tumoral, local o ganglionar. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.